Saludos para todos, damas y caballeros. Bueno, esta es la sesión número 1 de la asignatura Radiodiagnóstico 1 y corresponde a las bases físicas de radiodiagnósticos, parte de la unidad 1. Como ustedes saben, la unidad 2, que empieza a partir de la séptima semana o séptima sesión en este caso, la unidad 2 corresponde a las técnicas radiográficas propiamente tal. En la sesión 1 veremos las radiaciones ionizantes, todas las características de las radiaciones ionizantes que a nosotros nos interesan para lo que hacemos, ¿cierto? Que es hacer radiografías, de eso se trata, de obtener las mejores radiografías que se puedan para obtener un diagnóstico lo más acertado posible. Bien, continuamos entonces. Disculpen que me distraje un poco. Bueno, cuando nosotros nos vamos a introducir en un campo nuevo, ¿cierto? Siempre conviene empezar con una breve reseña histórica. En el apunte que ustedes recibieron yo le puse una larga lista de hechos históricos, ¿cierto?, que nos llevan al conocimiento actual. En esta presentación solamente vamos a presentar algunas, que son las más importantes, ¿cierto?, y destacar algunos hechos que son fundamentales para lo que nosotros hacemos. Destacar solamente que los descubrimientos físicos van ocurriendo a través del desarrollo humano, ¿cierto?, con cierta frecuencia, inicialmente muy lentamente, hasta llegar más o menos al fin del siglo XIX, ¿cierto?, que ya se conocían algunas cosas, pero no eran muchas. En ese tiempo pasaban muchos años, décadas y siglos a veces en presentar cosas nuevas, teorías nuevas y hechos nuevos en la física fundamentalmente y en todos los campos. Pero a partir de fines del siglo XIX, ¿cierto?, empezando el siglo XX, Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos X. Y desde ahí, hacia adelante, coincidentemente sería, o por los adelantos que se habían ya sumado, empiezan a descubrirse muchas otras cosas, rápidamente, en todo orden de cosas, también en el orden de la física, ¿cierto? Imagínense ahí, vean por ejemplo, en el año 95, 1895 se descubren los rayos X, en 1896 ya se estaba estudiando y se presentó la radioactividad natural, ¿cierto? Después las características de algunos elementos radioactivos, y así sucesivamente, años tras año, van produciéndose diferentes descubrimientos y presentándose nuevas teorías. Y es así como rápidamente, en menos de 50, 60 años, vemos que se empiezan a descubrir muchas otras cosas. Ahí le puse la lista una lista resumida de las cosas más importantes. Por ejemplo, en el año 1952, se determinan los momentos magnéticos de los núcleos atómicos, que es la base de la resonancia nuclear magnética, ¿cierto?, que ustedes van a ver en el próximo año. O en el 63, ¿cierto?, la tomografía por emisión de protones, que es el SPEC, que nosotros conocemos ahora. Todos estos descubrimientos, ¿cierto?, se tenían presentes, pero era muy difícil hacer instrumentos prácticos para diagnóstico porque se necesitaba una infinidad de cálculos y muy rápido.
Por lo tanto, no se pudieron desarrollar hasta hace muy pocos años. Bueno, ya van varios años, ¿cierto? Diría a partir de los años 80, cuando empieza a desarrollarse la informática, ¿cierto? Con procesadores más rápidos, cada vez más rápidos, hasta llegar ahora a lo que tenemos, ¿cierto? El año 79, fíjense ustedes, se presenta la tomografía axial computada, muy lenta en ese tiempo, ¿cierto? Con unas imágenes también muy rudimentarias, pero cada vez van evolucionando hasta que llegan a los equipos actuales, ¿cierto? Que dan mucha definición y muy rápido. Bueno, todas estas cosas, nosotros, los tecnólogos médicos, o la gente relacionada con la imagenología y la radiología fundamentalmente, deberían conocerla, saberla. Cuando se habla de algunos de estos próceres o de algunos de estos fenómenos, deberíamos saber algo, ¿cierto? Eso debería formar parte del disco duro de todos ustedes. Eh, Ustedes van a participar en el futuro en muchas reuniones, muchas conversaciones, y es feo que ustedes de repente, si se toca alguno de estos temas, no tengan alguna idea, por lo menos. Toda esa lista que yo le puse en el apunte, ustedes anotan o googlean los nombres, o, o cómo se llama, el descubrimiento, la presentación del hecho, y van a encontrar cosas muy interesantes, si es que les interesa. Yo creo que sí les debería interesar, que vale la pena. Bueno, vamos a lo que nos convoca, ¿cierto? Que son las radiaciones ionizantes. ¿Qué son las radiaciones ionizantes? Bueno, no, en este momento ustedes no me pueden contestar. Me gustaría que tuvieran alguna idea y probablemente la tienen. Así que se las voy a tener que contestar yo. ¿Qué son las radiaciones ionizantes? Bueno, son aquellas radiaciones que pueden o son capaces de producir ionización. ¿Y qué es ionización? Se contestaron, ¿cierto? Ustedes saben lo que es ionización, pero yo les voy a hacer un recordatorio de todas maneras. En la naturaleza los elementos y por lo tanto las moléculas, ¿cierto? Son naturalmente neutras, con carga eléctrica neutra, o sea, no tienen carga eléctrica, ya que en el núcleo la carga positiva de los protones, ¿cierto?, es neutralizada por las cargas negativas de los electrones orbitales, ¿cierto?, que son habitualmente las mismas. O sea, tienen las mismas cargas positivas en el núcleo, que negativas en los orbitales electrónicos, ¿cierto? Por lo tanto, son neutras. Si nosotros aplicamos este tipo de radiación, ¿cierto?, la radiación ionizante, la radiación le entrega energía a los electrones y uno puede ser arrancado de la capa electrónica y el átomo quedaría ionizado, o sea, con una carga positiva de más en el núcleo y una de menos en los orbitales. Por lo tanto, ese átomo y la molécula quedarían con carga positiva. Y el electrón, por otro lado, como es negativo, quedaría como el resto negativo. Y ahí se produjo lo que se llama una ionización, ¿cierto? Esta ionización es sumamente importante porque produce muchos efectos, que los vamos a ver más adelante. Las radiaciones ionizantes las podemos dividir en dos: las radiaciones corpusculares y las radiaciones electromagnéticas. Las radiaciones corpusculares pueden ser de carga negativa, de carga positiva o neutra. Los electrones acelerados, como tienen carga negativa, ¿cierto?, son radiaciones corpusculares negativas y se llaman
radiación beta. Un ejemplo de carga positiva, de radiación corpuscular de carga positiva, es la radiación alfa. La radiación alfa son núcleos de helio que han perdido su capa electrónica, por lo tanto son positivos, y cuando adquieren velocidad, ¿cierto? Se llaman radiación alfa. Si nosotros podemos de algún modo sacar algún neutrón de un átomo, ¿cierto? Y le agregamos energía, métodos hay para eso. Este neutrón adquiriría energía, ¿cierto? Y sería un tipo de radiación corpuscular neutra. Las radiaciones electromagnéticas son cosas un poco más diferentes, ya que no tienen carga ni tienen masa, es solamente energía. Explicar lo que son las radiaciones electromagnéticas es un poco complicado, porque como no se ven, cuesta detectarlas, no tienen masa, pero se han hecho intentos para ello a través de los efectos que producen, ¿cierto? Y algunos efectos que producen, o la mayor parte de los efectos que producen las radiaciones electromagnéticas, son muy bien explicadas utilizando lo que se llama la teoría ondulatoria. Esta teoría nos dice que la radiación electromagnética se transmite como ondas, ¿cierto? Con una longitud de onda, con una frecuencia y por lo tanto, derivado de ello, una determinada energía, ¿cierto? Como funcionan todas las ondas. Sin embargo, hay varios efectos que producen las radiaciones electromagnéticas que no es posible explicarlas a través de la teoría ondulatoria. Y se ha propuesto la teoría cuántica. La teoría cuántica es capaz de explicar esos otros fenómenos que no se explican aplicando la teoría ondulatoria. La teoría cuántica propone que las ondas electromagnéticas, que la radiación electromagnética no se transmite como ondas, sino que como paquetes de energía, como cuantos de energía. Bueno, como decía al principio, ¿cierto? Es como complicado entender esto, pero para la mayor parte de los fenómenos que a nosotros nos interesan, ¿cierto? Que tienen que ver con los rayos X fundamentalmente, en esta asignatura, vamos a asumir la teoría ondulatoria, ¿cierto? No olvidar, sí, que como les dije, hay algunos fenómenos que no se pueden explicar a través de esta teoría. Al revés también, es decir, la teoría cuántica no es capaz de explicar algunos fenómenos que se producen y que solamente son explicados a través de la teoría ondulatoria. Por eso es que actualmente todavía se aceptan las dos teorías, lo que a uno más le conviene. Eso es como aceptar un amigo, ¿cierto? Que hay que aceptarlo así como son. Puede tener diferencias, qué sé yo, pero hay que aceptarlo. Tal como dijimos, ¿cierto? Entendiendo que la radiación electromagnética se transmite a través de las ondas, ¿cierto? Se han descrito o se describen, ¿cierto? De acuerdo a su energía y por lo tanto de acuerdo a la frecuencia que tienen las ondas o a su longitud de onda, lo que se llama el espectro electromagnético. El espectro electromagnético, ¿cierto? No hace más que ordenar con diferentes nombres los diferentes tipos de energía, partiendo desde los de menor energía, ¿cierto? Hasta los de mayor energía. Y ahí ven una tabla ustedes del espectro electromagnético,
que está ordenado por frecuencia. Y ustedes ven que mientras mayor frecuencia tienen las ondas electromagnéticas, más energía tienen, ¿cierto? En primer lugar tenemos las radios y microondas, ¿cierto? Que tienen las frecuencias que ustedes ven ahí, de 0 a 3 por 10 elevado a 12, y así sucesivamente hasta llegar a las ondas mucho más energéticas, ¿cierto? Como son los rayos X y la radiación gamma. En muchas publicaciones se hace esta diferencia en cuanto a rayos X y rayos gamma de acuerdo a la energía. Sin embargo, estas dos se mezclan, ¿cierto? Hay radiación gamma que tiene menos energía que esa y nosotros podemos tener rayos X incluso de mayor energía que la que se indica. Por lo tanto, actualmente se acepta como radiación, o sea, diferencia entre radiación X y radiación gamma, el origen, ¿sí? Se dice que los rayos X se originan en las capas electrónicas de los átomos y la radiación gamma se origina en los núcleos de los átomos. Y esa es más la diferencia que se acepta actualmente. Bueno, en los rayos X, como dice ahí, ¿cierto? Esa es la frecuencia y esa frecuencia corresponde con una longitud de onda de más o menos un 2540 de centímetros, o lo que es lo mismo 10 nanómetros, hasta 0,01 nanómetro. O sea, son ondas muy pequeñitas y de altísima frecuencia. Lo que se usa, lo que se usa en rayos X, ¿cierto? En medicina es un rango que el que ustedes ven ahí, ¿cierto? De 0,01 a 0,05 nanómetros. O lo que es lo mismo, 0,1 a 0,5 angstrom. Esas son las longitudes de onda de los rayos X que se usan en medicina. Vamos a pasar ahora a ver los equipos de rayos X. ¿Cómo está conformado un equipo de rayos X? Esto pueden encontrar explicaciones más técnicas, ¿cierto? Con más números, con más cosas, pero lo base, lo que nos interesa a nosotros básicamente y lo que ustedes no pueden olvidar es esto que yo les mostré y que les dije. Les voy a mandar por el OneDrive un enlace de un libro que es de esto. Es bien interesante, muy didáctico, con muchas imágenes. Así que ahí pueden echar una miradita y en lo que ustedes tengan a mano, ¿cierto? En internet o lo que sea, para reforzar más. Vamos entonces ahora a los equipos de rayos X. Todos los equipos de rayos X, ¿cierto? Están conformados básicamente por esos 5 elementos que ustedes ven ahí, ¿cierto? Una consola de control, que es la consola donde nosotros manejamos el equipo, donde ponemos los parámetros por los cuales vamos a tomar la radiografía. Una estructura física, ¿cierto? Que es el equipo mismo, ¿cierto? La camilla, la forma del estativo, del aparato que sujeta el tubo, eso, o sea, es la forma, que son muy diferentes entre las diferentes marcas, diferentes tipos de equipos, dependiendo para qué sea el equipo de radio, ¿cierto? Un equipo dental, un cereógrafo para digestivo, un estativo para radiografía, toda la estructura física es un poco diferente entre uno y otro equipo. Lo que no debe faltar tampoco en un equipo de rayos X es el sistema de colimación, ¿cierto? O el sistema que nos permite a nosotros dimensionar el haz de radiación que va a salir del equipo, ¿cierto? Que sea más grande, más chico o de diferentes formas. O sea, es un colimador que ajusta el tamaño del haz que nosotros vamos a utilizar. Para producir rayos X se necesita mucha energía, muy alta tensión, del orden de los 100.000 volts, ¿cierto? Por lo tanto, se necesita un sistema de alta tensión, transformadores de alta tensión. Y, como no, por supuesto, el tubo de rayos X mismo. Los vamos a ver ahora paso a paso para que vayamos entendiendo un poco. Bueno, ese monito que lo hice yo, está muy bonito, ¿cierto? Nos grafica más o menos
las 5 partes que acabamos de mencionar, ¿cierto? La consola de control, que nosotros manejamos, ¿cierto? Le subimos, le bajamos, ahí vemos todo lo que van a ir aprendiendo, o sea, van a aprender a utilizar esto adecuadamente. Tenemos el generador de alta tensión, ¿cierto? Que es un transformador de alta, donde le entran 220 volts o 380, que es lo que tienen las redes aquí en Chile, ¿cierto? Y convierten la energía, esa energía que entre en miles de volts. Lo menos que se usa en radiología son 3000 volts, 3500 volts, llegando hasta 150.000 volts, más o menos. Tenemos el tubo de rayos X, ¿cierto?, al cual va nuestra energía que va a producir en el interior los rayos X, el tubo de rayos X propiamente tal, el colimador del láser, ¿cierto?, que es el que nos permite agrandarlo, achicarlo, o darle alguna forma que nosotros queramos. Y por último, la infraestructura, ¿cierto?, que aquí lo dije como una mesa, pero en realidad puede ser una silla, puede ser un estativo de muralla, puede ser un sillón de dentista, puede ser... Hay diferentes tipos. Ahí lo van a ir conociendo ustedes los diferentes tipos de infraestructura que hay de acuerdo para el uso que haya sido construido este equipo. Entonces vamos al tubo de rayos X, para empezar, que es la parte, bueno, todas son importantes, ¿cierto? Pero si no hay tubo, bueno, cualquiera que falte igual. Pero el tubo es el corazón mismo del equipo. El tubo de rayos X está compuesto por una carcasa protectora, una envoltura de vidrio, ¿cierto? Un cátodo, donde va incorporado el filamento y la copa de enfoque, y finalmente el ánodo. Entre todas estas cosas, ¿cierto?, son las que finalmente van a producir los rayos X que nosotros necesitamos. Vamos primero a la carcasa protectora. La carcasa protectora. ¿Qué es la carcasa protectora? Bueno, yo también la dibujé aquí, es muy sencilla, ¿cierto? Es un cilindro de metal que tiene que absorber la radiación, ¿cierto? Tiene que ser radioresistente, o sea que no atraviese las radiaciones. Normalmente tiene esa forma, ¿cierto? Porque adentro va el tubo, tiene una entrada para los cables de alta tensión, uno negativo y uno positivo, tiene la ventana, ¿cierto?, a la cual se le adiciona aquí el colimador que nos permite regular el tamaño del campo que vamos a usar. Ese soporte, ¿cierto?, yo lo puse como una manilla, pero en realidad es el soporte donde va enganchado el tubo a la estructura que nosotros vamos a manejar. Habitualmente también tiene un circuito menor, ¿cierto?, de corriente normal que nosotros usamos, que es la que va al filamento. Esta carcasa protectora, como decíamos, tiene que ser de un material muy resistente, opaco a la radiación, ¿cierto? Tiene que tener, porque le va a servir, digamos, de soporte mecánico para poder mover el tubo con cierta facilidad, ¿cierto? Y además le sirve de protección. Recordemos que el tubo es de vidrio. El tubo es de vidrio y a muy alto vacío, o sea, tiene un vacío importante, como lo vamos a ver en la siguiente, en esta. Bueno, esa es la estructura de un tubo de rayos X, ¿cierto? Primero tiene la envoltura de vidrio, que está al vacío, con un alto vacío, 10 elevado a menos 7 milímetros de mercurio. Esto tiene que estar al vacío, ¿cierto? Porque aquí va a haber movimiento de electrones y los electrones tienen que desplazarse libremente. Cualquier átomo que haya ajeno al vacío no va a producir interacciones que van a perjudicar la producción de los rayos X. Bueno, tenemos el tubo entonces que va al vacío, tenemos la parte negativa que es el cátodo, donde entran los cables de alta tensión, a un lado el negativo y al otro lado el positivo. Este es el ánodo, este es el cátodo. En el cátodo, ¿cierto?, en la punta del cátodo va el filamento de tungsteno, que este es el encargado de aportar los electrones, por lo tanto la cantidad de electrones que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Y este filamento va en un hueco del cátodo que se llama, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, cuando aparezca. Y en el ánodo, ¿cierto?, en el lado positivo, va un blanco que
es de tungsteno. El filamento normalmente es de tungsteno también. Se usa tungsteno porque el tungsteno tiene ciertas características, ¿cierto? Tiene un muy alto punto de fusión, además tiene alto número atómico, ¿cierto? Por lo tanto nos permite tener muy buenos, tener una cantidad importante de rayos X. Como decíamos, el filamento, si este es el cátodo, ¿cierto? El filamento va montado en lo que se llama la copa de enfoque, ¿cierto? Que es un huequito que va en el cátodo, claro, ¿cierto? Donde va el filamento de tungsteno. Habitualmente es una mezcla de tungsteno tórico, lo que mejora mucho la termoemisión. Termoemisión se llama al fenómeno a través del cual nosotros obtenemos los electrones. Si yo caliento estos a alta temperatura, la energía que pasa por el cable, ¿cierto? Lo mismo que pasa en una ampolleta, como va pasando mucha energía, se produce calor, mucho calor, se pone al rojo y los electrones que son más externos quedan como flotando aquí alrededor del alambre. Eso se llama emisión termoiónica, ¿cierto? Y al otro lado tenemos el ánodo, ¿cierto? Que es en el cual está montado el blanco, que también es de tungsteno, ¿cierto? Habitualmente tienen más o menos ese diámetro de 10 por 20 milímetros y un espesor de 3 a 5 milímetros. Ese es el alma de un tubo de rayos X, ¿cierto? La parte negativa con su filamento y la parte positiva con el blanco, donde se van a detener los electrones. El filamento, ¿cierto? Como decíamos, es un tungsteno tórico, porque esta mezcla mejora mucho la termoemisión. Tiene un punto de fusión de 3.410 grados Celsius, por lo tanto aguanta mucha temperatura. La sección del filamento, ¿cierto? El grosor del alambre es de más o menos 0,2 milímetros. El diámetro, ¿cierto? Es de 1 a 1,5 milímetros. Y la longitud varía, ¿cierto? De un equipo a otro y puede ser más o menos entre 10 a 20 milímetros. Esas son las dimensiones aproximadas. Esto mismo visto desde arriba, ¿cierto? Tenemos la copa enfocadora, copa de enfoque, el filamento visto de arriba, ¿cierto? Y si le aplicamos una diferencia de potencial de corriente habitual, todavía no estamos hablando de la alta tensión, sino que de la corriente habitual, ¿cierto? Este se calienta y los electrones quedan como flotando aquí en esta capa en esta copa de enfoque. ¿Cierto? O sea, esto es lo mismo visto desde arriba. En el momento en que nosotros aplicamos la diferencia, o sea, primero calentamos esto, se calienta y están los electrones libres, flotando. Si nosotros bruscamente aplicamos una diferencia de potencial grande, así como de las que estamos hablando, ¿cierto? Más de 35.000 volts y hasta 150.000 volts aproximadamente, se va a producir el fenómeno natural, ¿cierto? Que como estos son electrones, son del mismo tipo del cátodo, o sea, tienen una carga igual a la del cátodo, por lo tanto, salen expulsados violentamente hacia el otro lado. Además que este lado, como es positivo, atrae las cargas negativas, entonces eso le da más velocidad, de tal modo que la velocidad que se alcanza en un estrecho muy cortito de estos electrones es muy alta, y va a ser más alta mientras mayor sea la diferencia de potencial, ¿cierto? Si tenemos 35.000 volts de diferencia de potencial, estos pueden tener hasta una velocidad de 35, una energía de hasta 35.000 volts. Si le ponemos 150.000 volts, algunos también van a tener esa energía. No todos se aceleran de la misma manera como ya lo vamos a ver. Eso es, en forma natural, diríamos, como es realmente una copa enfocadora, ¿cierto? Un cátodo con una copa enfocadora y los filamentos. Normalmente los tubos tienen dos filamentos, uno grande y uno pequeño, ¿cierto? Dado que
como vamos a ver más adelante, ¿cierto? Mientras más grande sea el foco de radiación, va disminuyendo la calidad de la radiografía. Por lo tanto, siempre se requiere que el foco sea lo más pequeño posible. Sin embargo, por otro lado, ¿cierto? Hay algunas radiografías que necesitan mucha radiación. Y si yo trato de producir esa radiación con un foco muy pequeño, se me va a romper. De tal modo que algunas radiografías las puedo tomar con esta y otras las puedo tomar con esta. Por eso lo vamos a ver más adelante. La explicación es solo por el hecho de que ustedes ven dos filamentos. Debido a esto mismo, se ha escrito lo que se llama el foco lineal o efecto foco lineal. Bueno, aquí tenemos el mismo, la misma figura, ¿cierto? El mismo esquema. Y vemos aquí, ¿cierto?, que si nosotros proyectamos este chorrón de electrones que va a salir del filamento, va a golpear contra el blanco, se va a detener y va a producir rayos X hacia abajo. Pero como esto tiene un ángulo, ¿cierto?, visto desde abajo, esto que tiene entre 10 y 20 milímetros se va a convertir en un cuadrado de más o menos 10 milímetros a la salida. Esto va aumentando, ¿cierto?, a medida que aumenta la distancia, ¿cierto?, como un abanico. Pero la salida, a esto se refiere el foco lineal o foco efectivo, ¿cierto? Que aunque el blanco sea más grande, como se ve desde abajo por la inclinación que tiene, se ve más pequeño. Ese es el foco efectivo y cuando ustedes adquieren un equipo, están cotizando un equipo y les muestran o les dicen el foco, se refieren al foco efectivo. Dicen, este equipo tiene un foco de 5 milímetros, 10 milímetros. No se refiere al tamaño del blanco ni del filamento, se refiere a lo que efectivamente sale del tubo. Ese es el efecto foco lineal, el cual también tiene algún otro efecto que lo vamos a aprovechar de ver al tiro, aunque después ustedes lo van a aplicar más. Los diferentes, bueno, lo primero es que mientras más inclinación, menos inclinación tenga el tubo, menos ángulo, más pequeño va a ser el foco efectivo, ¿cierto? Si tiene más angulación, el foco efectivo en la misma distancia va a ser un poco más ancho. Mientras menor sea el foco efectivo, ¿cierto?, más puntual va a ser nuestro foco de radiación y vamos a obtener mejor definición. Pero por lo mismo que les explicaba, ¿cierto?, del tamaño del filamento, mientras menor ángulo tenga el tubo, eh, se va a calentar mucho más, porque va a haber mucha más cantidad de radiación de electrones que van a chocar con el blanco. Si se pone con mayor angulación, vamos a tener un foco más grande, ¿cierto?, pero se va a calentar mucho menos. De modo que esto depende del uso que se le vaya a dar el tubo, también es variable, pero hay que tenerlo presente. Y tenerlo presente en el sentido de que, aun cuando el foco es menor y vamos a obtener una mejor radiografía con un ángulo menor, se produce aquí lo que se llama el efecto talón, o sea, el efecto anódico o talón, ¿cierto?, que se va produciendo más mientras menor sea el ángulo del tubo. Y el efecto talón no es más que el hecho, ¿cierto?, de que como los electrones son, perdón, la radiación X se va produciendo en todo el ancho del blanco donde chocan los electrones y la radiación X sale hacia todos lados, incluso hacia arriba o a cualquier lado, ¿cierto? Una parte importante de los rayos X que se producen en los diferentes niveles superiores, en este lado se van absorbiendo en el mismo blanco, de tal modo que a este lado siempre sale menos radiación, ¿cierto? El lado del ano o efecto anódico o talón, ¿cierto?, hace que nuestro haz no sea homogéneo, que tenga eh, menor cantidad de radiación hacia el lado del ano. Y esto lo usamos nosotros, ¿cierto?, en algunos casos, ¿cierto?, donde hay mucha diferencia de espesor y necesitamos más radiación en la parte más gruesa que en la más delgada. Entonces, conviene poner al paciente del lado del ano, ¿cierto?, para aprovechar el efecto anódico, lo mismo que en la mamografía, cuya parte más interna, ¿cierto?, es bastante más voluminosa que la parte más externa. Por lo tanto, la mamografía también se pone el tubo de tal modo que el ano quede hacia el lado de la punta de la mano.
Por otro lado, como habíamos visto, ¿cierto? El blanco, ¿cierto? Es una placa metálica en la cual están incidiendo los electrones a altísima velocidad, y como vamos a ver más adelante, la cantidad de electrones acelerados que producen rayos X son muy pocos en relación a los que llegan al blanco, ¿cierto? Como lo vamos a ver. El resto, que no produce rayos X, produce calor, porque no se produce mucho calor. Y un hado fijo, como los que habíamos visto, que se usaban antes, pero los tubos se calentaban mucho, duraban muy poco, prácticamente no existen ahora. Ahora existen o se usan más los ánodos giratorios, que es lo mismo que habíamos visto, ¿cierto? Pero montado sobre una rueda que está girando constantemente. Entonces eso permite disipar el calor y calentar, primero calentar homogéneamente toda una superficie mayor, ¿cierto? Mientras mayor es la superficie que se calienta, de tal modo que el calor se distribuye mucho y se calienta mucho menos. Además, como esto está girando, ¿cierto? Se, se enfría muy rápidamente, o se enfría más, no tan rápidamente. Debemos recordar que esto, además, entre el tubo, entre la carcasa de tubo, perdón, entre el tubo de rayos X y la carcasa, hay aceite. Normalmente llevan aceite para enfriar, para que se enfríen los sistemas. Eso es lo que se llaman los ánodos giratorios. Por lo tanto, finalmente, en la realidad los tubos son así, ¿cierto? Donde la placa, el blanco, va montado en esta superficie, ¿cierto? Y esto es una rueda que está girando a alta velocidad. Y nuestro cátodo, con la capa enfocadora, está bonito esto, ¿cierto? Fíjense, se calienta eso, se aplica los rayos X, salen los electrones, chocan ahí con el blanco y sale la rayos X para abajo. Recuerden ustedes que los rayos X que se producen aquí salen en cualquier dirección, pero la mayor parte por el ángulo que tiene el blanco, ¿cierto? Van hacia abajo, pero salen en cualquier dirección, por eso la existencia de la carcasa, ¿cierto? Que impide que los rayos X salgan para cualquier parte. Bueno, inicialmente, cuando todavía no se sabía estas cosas del daño que pueden producir, se usaban los tubos solos. De tal modo que las personas que tomaban radiografías por cada radiografía que le tomaron a un paciente, se tomaban una de ellos también. Bueno, la mayor parte murieron de cáncer o de leucemia en los inicios. Ellos pagaron el tributo. ¿Qué sigue, verdad? Vamos a comer agüita. Finalmente, combinamos todo lo que hemos visto, ¿cierto? Y tenemos la carcasa protectora, tenemos el tubo, ¿cierto? Que está adentro de la capa de la carcasa. La carcasa está llena con aceite, como habíamos dicho, ¿cierto? El aceite que permite que se enfríe un poco el sistema, porque el tubo en general se va calentando mucho, ¿cierto? El ánodo, el cátodo, la parte negativa y la parte positiva, ¿cierto? Así funciona un tubo de rayos X. Aquí va montado entonces el filamento, ¿cierto? Aquí va montado el blanco y los rayos X se producen ahí, salen por esa ventanita. Salen en una ventana, ¿cierto? En la cual nosotros podemos poner un colimador con el cual podemos regular el tamaño de las que vamos a usar. ¿Sí? Al chocar los electrones aquí, ¿cierto? Como decía, los rayos X salen en todas direcciones. La mayor parte hacia abajo, por la angulación del tubo, pero en cualquier dirección. Por lo tanto, la función de la carcasa no es solamente proteger al tubo, sino que además protegernos a nosotros, ¿cierto? Que somos los que tomamos la radiografía, para que la radiación salga solamente hacia el paciente y no hacia cualquier lado.
Funcionamiento del tubo de rayos X. ¿Cómo funciona un tubo? Bueno, ya se los dije ya, a grandes rasgos, ¿cierto? Pero lo vamos a repetir para que no se les olvide. Tenemos el mismo monito, ¿cierto? Que habíamos visto. Entonces, nosotros aquí vamos a calentar esto con el circuito menor, ¿cierto? Que es un circuito normal de 220 volts y un filamento igual que una ampolleta, ¿cierto? Que tiene unas características diferentes, ¿cierto? Que aumenta, acepta más temperatura y son mucho más durables. Eso nos permite controlar la cantidad de electrones que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Eso es lo que se llama el miliamperaje, la cantidad de electrones que nosotros vamos a usar. Y por otro lado, el otro parámetro que nosotros controlamos es el kilovoltaje. El kilovoltaje, ¿cierto?, es la diferencia de potencial o energía que le vamos a aplicar al tubo de alta tensión, como dijimos, que es de entre 30.000 y 150.000 volts a la salida. Entonces nosotros calentamos nuestro filamento, ¿cierto? Se producen los electrones que quedan flotando ahí y en el momento en que conectamos la alta tensión, estos salen a toda velocidad y chocan con el blanco, ¿cierto? Que es de tungsteno y se producen por varios fenómenos que nosotros vamos a ver más adelante, se producen los rayos X, ¿cierto? Que salen en todas direcciones, pero nosotros permitimos que a través de nuestra eh, de la carcasa, ¿cierto? Y del colimador, que salgan solamente del tamaño y forma que nosotros queramos. Lo demás, los demás rayos X que pueden producirse hacia los otros lados se absorben en el mismo tubo, y en los elementos internos del tubo y de la carcasa. Como circuito eléctrico, el esquema más sencillo de este, ¿cierto? Tenemos alimentación del filamento, que es un circuito de baja tensión. Tenemos el alto voltaje, que va hacia el ánodo y el cátodo. Calentamos nuestro filamento, aplicamos la diferencia de potencial, los electrones se disparan hacia el ánodo, ¿cierto? Se detienen bruscamente aquí y se produce los rayos X que nosotros necesitamos. Esto es lo mismo, pero un esquema un poco más completo, ¿cierto? Con un transformador de alta, el selector de kilovoltaje que uno puede variarlo, como decíamos, si quiere radiografía de una mano con 40.000 volts alcanza, pero si necesitamos un tórax, lo mejor es tomarlo al mínimo con 120.000 volts. Eso lo van a ir aprendiendo después, ¿cierto? El circuito de baja, ¿cierto? Que va al tubo, al filamento del tubo. Y finalmente el tubo y la producción de rayos X. Forma de ondas de tensión. Vamos a hacer un paralelo. Bueno, ustedes ya seguramente se han preguntado cómo se habrán planteado esta duda de la forma de ondas de tensión. La corriente que nosotros usamos habitualmente es corriente alterna, ¿cierto? Y la corriente alterna nosotros la podemos graficar así como está ahí, ¿cierto? También se transmite como una onda, ¿cierto? Por lo tanto, parte de cero, baja, llega hasta cero de nuevo, después tiene un recorrido o una parte negativa de la onda y esta se produce, tiene una frecuencia también. La que nosotros usamos normalmente tiene entre 50 y 60 Hz. Eso es lo que se llama corriente alterna. O sea, diríamos, la corriente se transmite en los cables, ¿cierto? Como una onda eléctrica.
Esa es la corriente alterna. También existe la corriente continua, ¿cierto? Que es la que usan los equipos informáticos, los televisores y todo esto. Por eso tienen un transformador, ¿cierto? Que un transformador de baja, ¿cierto? Que toma corriente de 200 volt y la tiene que bajar a 1,5, 2, 3, dependiendo del equipo. Volt. Pero esa corriente continua es continua, o sea, es movimiento de electrones que va de un extremo al otro extremo, no tiene polaridad. La corriente alterna que nosotros usamos sí tiene polaridad, ¿cierto? Es el movimiento de electrones, pero que va subiendo y bajando, ¿cierto? Tiene una parte positiva y otra parte negativa. Por lo tanto, aquí es donde ustedes se plantearon seguramente la duda, ¿cierto? Porque si yo aplico una diferencia de potencial eh, entre el ánodo y el cátodo, ¿cierto? Y empiezo a subir el voltaje, ¿cierto? El electrón va a empezar a adquirir velocidad, ¿cierto? Va a llegar al extremo, después va a empezar a bajar la velocidad, aquí va a parar y se va a devolver porque ahora va a ser negativo el ánodo y positivo el cátodo. Se van a invertir, entonces el electrón va a ir hacia adelante y hacia atrás entre 40 y 50 veces por segundo. Y eso, por supuesto, no le daría mucha velocidad a los electrones. Por lo tanto, la corriente alterna que se usa para los rayos X tiene que ser rectificada. Y en los principios, ¿cierto? Lo que se hizo fue eliminar la parte negativa de la corriente eléctrica y se utilizaba solamente la parte positiva. Lo cual era muy eficiente, ¿cierto? Porque en los 50 o 60 ciclos solamente se podía usar la mitad. O sea, 25 a 30 ciclos en cada segundo. Por otro lado, tienen que tener en cuenta ustedes que si ustedes conectan, por ejemplo, 100.000 volts, ¿cierto? O 220 volts, que es la corriente que nosotros usamos en nuestras casas. No parte instantáneamente en 220 volts, o sea, empieza de cero, empieza a subir, llega a 220, después baja, negativa hasta 220, después sube. Ese es el recorrido entero. Por lo tanto, durante todo el tiempo en que se tiene conectado el tubo, es muy poco el tiempo en que en realidad tenemos el máximo de 220 volts. O sea, acá tenemos 200, acá tenemos 100, acá tenemos 50, hasta que llegamos a 0. O sea, esto es como un rizo donde todo un lado es positivo y el otro es negativo, pero va cambiando la energía. Por lo tanto, con mucha rapidez, ¿cierto? Se inventaron los rectificadores de endo completa, donde no se elimina la parte negativa, sino que se invierte. Y aquí ya tenemos por lo menos ciclos completos, ¿cierto? Y mucho más tiempo en que el máximo de energía, ¿cierto?, se está utilizando. Igual va bajando, ¿cierto?, va subiendo, baja, sube, baja. No baja nunca a cero, pero cada vez va aumentando, sobreponiéndose una sobre la otra. Eso es lo que se llama rectificación de onda completa. Luego, seguramente ustedes han oído hablar de la corriente trifásica. La corriente trifásica es igual que la monofásica, ¿cierto? Alterna, pero la diferencia es que tiene tres cables, es decir, tiene un positivo, un negativo y un neutro. Y eso permite que las ondas, ¿cierto?, parta una, termine antes que termine un ciclo, y antes que termine un ciclo viene la otra, y viene la otra, y viene la otra. O sea, por ejemplo, si tiene tres ciclos por segundo, viene una, dos y tres, ¿cierto? Si nosotros invertimos esto, vamos a tener el doble, podemos tener 6, podemos tener 12. Por lo tanto, la cantidad de tiempo en que el, el máximo de energía se está utilizando es bastante mayor que en la otra. Por eso los equipos de alta tensión de trifásicos son muchísimo más eficientes que permiten que los monofásicos, digamos, de 220. Permiten tomar radiografías muy rápidamente, ¿cierto? Permiten acortar mucho los tiempos de exposición para producir la misma cantidad de rayos X y por lo tanto los tubos no se calientan tanto. Por lo tanto, los modernos tubos de rayos X son todos de trifásicos, ¿cierto? Con corriente de 380 volts
y con rectificación de onda completa. Existen también, ¿cierto?, los equipos portátiles, ¿cierto?, que se enchufan en una corriente, que ustedes lo van a ver en el hospital, que en todos los hospitales que andan tomando radiografía en las camas de los pacientes, en la sala, se conectan a la luz, al enchufe de la luz. Esos son 220 con corriente monofásica, son menos eficientes, pero se utilizan mucho menos, así que se permite ciertas licencias y no se calientan tanto los tubos como estar tomando en un equipo de radio normal 2, 3, 4, 5 radiografías por cada 5 minutos. Ahí sí se calientan mucho los tubos. Como decíamos, la mayor parte de la energía que traen los electrones al ser acelerados se convierte en calor, ¿cierto? Y la eficiencia de la producción de radio X es más o menos esta, ¿cierto? De la energía que traen los electrones, ¿cierto? Aproximadamente el 1% se transforma en rayos X, lo demás se transforma solamente en calor. Y eso está relacionado al número atómico del elemento del blanco. Por eso es que se usa tungsteno, ¿cierto?, que tiene un peso atómico bastante alto y eso mejora la eficiencia. Y por eso es también que se le agrega el torio, se hace una mezcla de tungsteno con torio para aumentar lo más que se pueda la emisión de rayos X. El blanco tiene que ser de un número atómico alto, ¿cierto?, como el tungsteno, tiene que tener un punto de fusión alto como el tungsteno y además tener conductividad, una alta conductividad térmica como el tungsteno, ¿cierto?, que el calor no se quede, sino que se transmita, ¿cierto?, hacia el ambiente o hacia el soporte, que no, conductividad térmica, digamos. Estos tres parámetros son los que cumple el torio, ¿cierto?, que es el que se usa para los blancos de los tubos de rayos X. Bien, ¿cómo se producen los rayos X? Se los voy a tratar de explicar en un monito muy sencillo. Como dijimos, ¿cierto?, recién, la mayor parte de la energía que traen los electrones, al chocar con el blanco, lo que hacen es transformar esa energía en calor. Y solo el 1% puede ser transformado o se transforma en la práctica, ¿cierto?, en rayos X. Estos rayos X que se producen pueden ser de dos tipos, ¿cierto? Los vamos a explicar los dos para que se entienda, pero en realidad el que nosotros usamos es uno solamente. Primero, se producen los rayos X. ¿Cómo se producen los rayos X característicos, ¿cierto? Que son los que nosotros no usamos en general. En algunas cosas se usan, pero en los rayos X habitual para la radiología en general se usan definitivamente los rayos X de frenado, no los rayos X característicos. Bueno, los rayos X característicos se producen de la siguiente manera. Tenemos un electrón, ¿cierto?, que es el que viene del cátodo, del filamento, de la copa enfocadora, ¿cierto?, y viene con mucha energía, ¿cierto?, acelerado por la velocidad que trae esa energía, ¿cierto?, y interactúa con un átomo, en este caso le pusimos un átomo más pequeño para no ponerle tantos electrones, ¿cierto?, pero aquí, en la práctica lo que debería haber aquí sería tungsteno. Pero para la explicación con eso basta. Entonces viene e interactúa con una capa interna de los átomos, ¿cierto? Y los campos eléctricos de este electrón interactúan con este, ¿cierto? Y lo sacan de su órbita. Tiene la suficiente energía que le entrega para que este electrón salga de su órbita, ¿cierto? Y el electrón se desvía o hacia otro punto, ¿cierto? Y en la capa interna, ¿cierto?, donde deberían haber dos átomos, hay uno solo,
queda uno solo. Eso, el átomo, la naturaleza no lo acepta, ¿cierto? Y ese nivel electrónico rápidamente es llenado por un electrón de una capa más externa, ¿cierto? Este electrón que está girando en una capa más externa y que tiene más energía de enlace que este, ¿cierto? Pasa a la capa más interna y el exceso de energía que tiene, ¿cierto? Se queda ahí. Y el exceso de energía que tiene lo emite en la forma de un rayo X. Ese es el rayo X característico. Y se llama rayo X característico porque es característico de cada átomo, ¿cierto? Si uno pudiera medir la energía de ese rayo X característico, puede decir de qué, eh, de qué átomo viene, ¿cierto? Eh, los rayos X característicos del tungsteno son todos más o menos de la misma energía, ¿cierto? Como lo vamos a ver un poco más adelante. Eh, y salen dos tipos de rayos X característicos habitualmente por el torio, ¿cierto? Por eso ven siempre dos picos de energía. Proporcionalmente es muy poca la radiación que sucede, o sea, el efecto este que sucede este efecto, ¿cierto? La mayor parte se transforma en rayos X de frenado. El rayo X característico porcentualmente es menor la cantidad de electrones que se transforman en rayos X característicos. Por otro lado, los rayos X de frenado, que son los que nos interesan a nosotros, ¿cierto? Empezamos igual que antes, ¿no es cierto? Tenemos un electrón que viene acelerado, interactúa con el átomo que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Que ya sabemos que es tungsteno, pero no interacciona directamente con un electrón, sino que con las capas electrónicas del núcleo, con los niveles electrónicos. Y este electrón, por efecto de, de las cargas, ¿cierto? Y de las fuerzas electromagnéticas que hay entre el núcleo y los electrones, se puede desviar el electrón. Y de hecho se desvía, ¿cierto? Y en esta desviación pierde energía, o sea, baja su velocidad. Y como la energía no se pierde, ¿cierto? Esa baja de velocidad se transforma en un rayo X de frenado. O sea, este viene acelerado, se frena un poco al girar, ¿cierto? Al deflectar hacia la derecha en este caso, y pierde energía que se elimina como rayo X. Lo interesante de esto es que el electrón que viene acelerado puede sufrir cualquier tipo de deflexión, o sea, una mínima deflexión hasta devolverse o detenerse prácticamente. Si se detiene, ¿cierto? Toda la energía que tiene va a ser transformada en un rayo X que va a tener la misma energía que trae el electrón incidente, ¿cierto? Eso quiere decir que si este rayo X trae 100 kilovolts de energía y se detiene aquí, el haz de radiación que va a salir va a ser de 100 kilovolts. Y por otro lado, puede que sufra una pequeña deflexión, o sea, apenas se desvíe un poquitito. Por lo tanto, va a perder poquita radiación y va a salir aquí un rayo X de muy poquita radiación, digamos, de 1000 volts, por ejemplo. O sea, un rayo X de muy baja energía. Y todos los puntos intermedios, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos otro electrón que salió con menos deflexión, ¿cierto? Y va a tener un rayo X más pequeñito. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un haz de energía a la cual le aplicamos una diferencia de potencial al tubo, ¿cierto?, de 120 volts, las intensidades que están graficadas aquí y la energía de los electrones, de los rayos X van a ser eso. O sea, van a haber energías que que tuvieron muy poquita deflexión, ¿cierto?, a las que tuvieron el máximo, donde se detuvo el electrón y entregó toda su energía. Pero eso van a ser los menos, ¿cierto? La mayor parte va a estar distribuida casi como una curva de Gauss, ¿cierto?, entre 30 y 70 kilos. Y aquí en esta parte vemos los rayos X característicos, que son poquitos, ¿cierto?, que son del tungsteno y del torio.
Pero la mayor parte de los rayos X, ¿cierto?, son de frenado, y que son, aunque la energía que nosotros aplicamos es de 120 volts, por dos hechos en realidad, ¿cierto?, que son bien importantes. Por dos hechos que son los que hacen que nuestro haz de energía tenga todas las energías. Uno, ¿cierto?, es que al ser, al aplicar la diferencia de potencial como nuestro transformador, no nos va a dar una sola línea donde constantemente tenga 120 volts, sino que como vamos a usar una cresta, ¿cierto?, de máximo, van a haber electrones más o menos acelerados. Eso primero. O sea, las aceleraciones son diferentes, ¿cierto?, dependiendo del tipo del momento en que se aceleren. Por lo tanto, no todos los electrones van a llegar con la misma energía. Eso es un punto por el cual, perdón, por el, por el cual los electrones tienen diferente energía y por lo tanto eh, los rayos X pueden ser de diferente energía. Decía que los rayos X pueden tener diferentes energías. Y el otro, ¿cierto?, es la deflexión, pues, ¿cierto? El frenado, que es diferente de los electrones al interactuar con las capas internas, ¿cierto?, del átomo. Las deflexiones son diferentes, por lo tanto las energías de los rayos X pueden ser desde casi cero hasta el máximo. Y en realidad las que tienen el máximo de energía son las menos. Nosotros aquí podemos eliminar la radiación que tiene menos de 30 volts, ¿cierto?, porque no nos sirve para nada, solamente aumenta la cantidad de radiación que absorbe el paciente. Entonces estoy poniendo un filtro, o sea, una lámina de metal de ciertas características, ¿cierto?, de cierto peso atómico, va a absorber la radiación que tiene menos de 30 kilos y nos va a permitir usar solamente la que a nosotros nos sirve para hacer nuestra radiografía. Como dijimos, ¿cierto?, nuestros equipos trifásicos, nosotros en los equipos trifásicos, las ondas que nosotros usamos es la parte alta y es como un rizo. Sin embargo, los equipos modernos, bueno, ustedes ubican los transformadores, son unas cosas grandes, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, eran así enormes para poder hacer esas tremendas transformaciones. Pero actualmente, como todo se ha achicado mucho, si ustedes entran a un equipo, a una sala de radio, les va a costar mucho encontrar el transformador. Antes era lo primero que se vio, que una tremenda cosa que estaba. Ahora cuesta encontrarlo, porque normalmente están ubicados en un lugar que no se ve y no son más allá de un tamaño de 20 por 20 por 20 centímetros. Son transformadores muy modernos que se llaman de frecuencia, entiendo. Y eso tiene la característica de que siendo trifásico y siendo muy pequeño, además dan una línea en la parte superior. O sea, toda la radiación sale, eh, digamos, toda la energía sale del kilovoltaje que uno quiera. Por ejemplo, 120 volts, todo 120. De tal modo que esto que yo les explicaba de la aceleración, actualmente todos los electrones tienen prácticamente toda la misma aceleración. Hay alguna diferencia con los que van al medio, con los que van externos, pero muy poca. Mucho menos, digamos, que la que existía antes cuando los transformadores eran estos grandes y que se utilizaba como una cresta de la intensidad máxima de diferencia potencial. Bueno, ¿se me están cansando ya o no? Un poco. Vamos a pasar a lo siguiente, que es bien importante, ¿cierto? Esto es bien importante cuando uno trabaja con radiaciones porque la base de todo esto es la interacción de la radiación con la materia, ¿cierto? ¿Cómo interacciona?
no solamente les va a servir esto para la radiología, sino que también para la otra asignatura y para el uso en general de las radiaciones, que ustedes las van a usar en medicina nuclear, las van a usar en radioterapia, ¿cierto? En scanning. Se entiende mejor si uno se maneja con la interacción de la radiación con la materia. ¿Qué es la interacción de la radiación con la materia? Bueno, ya dijimos, ¿cierto?, que la energía puede ser inherente o cinética. La inherente es la radiación electromagnética, es que es energía por sí misma. La cinética es la radiación la radiación corpuscular, ¿cierto? La radiación ionizante corpuscular, eh, que tienen masa, ¿cierto?, acelerada, y en base a eso tienen su energía. La interacción de la radiación con la materia es la absorción, o sea, ustedes hacen interactuar o aplican este tipo de radiación, cualquiera de las dos, en un material absorbente, ¿cierto? Y esta energía que trae esta radiación electromagnética va a ser transferida al material. O sea, la absorción es una transferencia de energía. O sea, nuestro haz de radiación ionizante, ¿cierto?, radiación electromagnética corpuscular, trae energía, ¿cierto?, que al interactuar con un absorbente le traspasa esa energía. ¿Y cómo es esta transferencia? Bueno, en esta transferencia o interacción, ¿cierto?, de radiación con la materia pueden pasar dos cosas, ¿cierto?, que se disperse o se absorba. O sea, pueden haber procesos de dispersión, o sea, que esta radiación se deflecte, ¿cierto?, y se vaya para otros lados, o se absorba absolutamente y quede en la materia. Y estos dos procesos pueden ocasionar una de estas tres fenómenos. Ionización, que ya lo describimos, ¿cierto? Se le saca un electrón a un átomo y se produce una parte positiva y otra parte negativa. Puede suceder excitación, ¿cierto? La excitación es cuando esta radiación interactúa con un átomo, por ejemplo, ¿cierto? Y la energía que trae no es capaz o no interactúa en el lugar apropiado, de tal modo que no saca un electrón, sino que lo mueve, ¿cierto? Vibra. Eso se llama excitación. Y esos procesos de excitaciones pueden producir radiación electromagnética de baja energía, por ejemplo, luz ultravioleta o ondas de menor energía, ¿cierto? O calor, ¿cierto? Que eso es lo que finalmente sucede cuando uno calienta un objeto, ¿cierto? Que se pone coloradito o rojo, eso es excitación. O sea, la energía se transforma en calor. O también puede producir disociación. La disociación son la ruptura de los enlaces químicos moleculares, lo que sucede en el ADN, ¿cierto? Cuando uno se produce una mutación, ¿cierto? Esta energía interacciona con la cadena de ADN, la rompe y ahí se pierde energía, ¿cierto? Se produce lo que se llama disociación. Ahora, los diferentes tipos de radiación que ya conocimos, ¿cierto? La radiación alfa, beta, la radiación gamma y los neutrones, actúan de forma diferente, ¿cierto? Tienen forma diferente de interactuar con la materia. Por ejemplo, la absorción alfa, ¿cierto?, que son los átomos de helio. Átomos de helio son bastante grandes, ¿cierto? El núcleo de helio tiene 8000 veces la masa del electrón y son positivos, ¿cierto? Porque ya se le sacaron sus electrones orbitales. Por lo tanto, tiene una gran masa. Imagínense 8000 veces la masa de un electrón, es bastante más grande, ¿cierto? Por lo tanto, es lo que se llama un proyectil muy eficiente. Proyectil eficiente es más o menos como una bala de cañón antiguo, ¿cierto? Eso tiene un trozo de metal grueso, ¿cierto? Que se le da mucha energía al disparo y llega a donde tiene que llegar y deja el desparramo a todas partes, ¿cierto? Sigue una trayectoria más o menos lineal y va separando cosas. El otro ejemplo es el del bowling, ¿cierto? Del palitote, donde llega la bola grande, ¿cierto? Y empieza a tirar palos para todas partes. Por lo tanto, entrega su energía muy rápidamente, ¿cierto? Y se detiene bruscamente también. Bueno, dependiendo de la energía que tenga, ¿cierto? Por lo tanto, tiene una alta probabilidad de interacción en relación a su tamaño, ¿cierto? Y además a que tiene carga, pero tiene un recorrido muy limitado, ¿cierto? Un poco alcance, un poco recorrido. Sin embargo, en este poco recorrido ioniza mucho, ¿cierto? Es altamente ionizante.
y por lo tanto débilmente penetrante. Esa es la forma en que interactúa la radiación alfa, que para el caso nuestro de la radiología es solamente informativo porque no nos sirve mucho, o no nos sirve para nada. La radiación beta, ¿cierto? Son electrones acelerados, tienen una masa mucho más pequeña que la radiación alfa, ¿cierto? Tienen la masa de un electrón, tienen carga negativa, y por lo tanto, siendo tan pequeños, tienen menos probabilidad de interacción, ¿cierto? Por lo tanto, pueden tener un recorrido más alto, por lo tanto, tienen un alcance en la materia mucho mayor que la radiación o una partícula alfa de la misma energía, ¿cierto? Y esto, a diferencia de la radiación alfa, ¿cierto? Que va tirando para todas partes, siguiendo una trayectoria más o menos lineal, estos tienen una trayectoria tortuosa, ¿cierto? Porque van chocando con electrones orbitales de su mismo tamaño, ¿cierto? Y entregan un poco de energía y tienen una trayectoria tortuosa porque ellos mismos van cambiando de dirección y también se absorben eh, con alguna rapidez, mucho más lentamente que la radiación beta, pero mucho antes que la radiación electromagnética. Bueno, por la radiación beta, ¿cierto? Que son los electrones acelerados, vimos, ¿cierto? Lo mismo, que se puede producir ionización, excitación o rayos X característicos. La ionización la describimos, la excitación ya sabemos que es lo que puede producir calor o radiación electromagnética de baja energía, y los rayos X y de frenado, que son rayos X que se producen de mayor energía, ¿sí? Pero vamos a lo que nos interesa, que es la absorción gamma. Bueno, los rayos X o gamma, ¿cierto? Que es lo mismo, o sea, solamente energía, no tienen masa ni carga, solo energía, son, por lo tanto, altamente penetrantes, ¿cierto? Sobre una superficie, sobre un absorbente, tienen la posibilidad de llegar muy hacia la profundidad y en muchos casos atravesarlo, ¿cierto? La forma en que, o los fenómenos en que la radiación electromagnética o rayos X o rayos gamma se absorbe es a través de estos tres efectos. Hay otro, ¿cierto?, que es la dispersión coherente o fotodesintegración, que también es una forma de absorción, ¿cierto? Pero que a los niveles de energía que nosotros manejamos no hay ni una posibilidad de que se produzcan. Eso se refiere a la desintegración de átomos, de núcleos, ¿cierto? Es lo que sucede en una bomba nuclear, por ejemplo, pero se necesita muy altísima, o en los reactores nucleares, porque se rompen átomos, con los núcleos de los átomos se rompen, pero para romper un núcleo de un átomo se necesita muchísima energía, así que con eso no nos vamos a meter, ni siquiera lo vamos a describir. Pero si ustedes lo buscan por ahí en Google, sale todo, ¿cierto? Bueno, los efectos que a través de los cuales se absorben los rayos X son fundamentalmente estos tres. Para los tipos de radiación que nosotros usamos, más bien para la energía que nosotros usamos, los efectos que se producen son el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. La producción de pares al nivel de la energía que nosotros usamos no se produce. Lo vamos a describir porque en radioterapia sí es, que es una asignatura que tienen en el próximo año, ¿cierto? Ahí sí se produce absorción a través de este proceso de producción de pares. Por lo tanto, lo vamos a describir también. Vamos a empezar por el efecto fotoeléctrico. Vamos a poner un copete.
Bueno, aquí estamos con el efecto fotoeléctrico. ¿Cómo funciona la absorción de un rayo X a través del efecto fotoeléctrico? Bueno, aquí tenemos un fotón, ¿cierto? Ahora no es un electrón el que viene, sino que es el fotón de rayos X o gamma, ¿cierto? Que viene como energía, ¿cierto? Y puede interactuar con un electrón externo y lo expulsa de su... y le entrega toda su energía y lo expulsa de su orbital. Y se absorbe completamente. Perdón. Ahí sí. Ese es el efecto fotoeléctrico, que es muy sencillo y muy útil para la radiación. Este es el bonito de la película, el jovencito, el niño de la película, ¿cierto? Porque el que nos permite a nosotros obtener buena radiografía. Nuestra imagen, como adelanto, nuestra imagen que nosotros obtenemos en una radiografía, ¿cierto? Por el método tradicional o digital, por el que sea, está formada por puntos, ¿cierto? Por puntos donde la radiación que atraviesa el objeto que nosotros estamos radiografiando, para nuestro caso, una parte del cuerpo humano, ¿cierto? Atraviesa esa parte y eh, hace una impresión en, en nuestra placa de registro, ¿cierto? Y se pone un punto negro. Y además, por puntos blancos, que los rayos X que vienen en esa dirección son absorbidos, ¿cierto? Y no pasan para otro lado. Y ahí donde no pasó se produce un punto blanco, ¿cierto? O sea, tenemos puntos blancos y puntos negros. Por lo tanto, como vamos a ver más adelante, este es el que produce los puntos blancos y que contribuye al contraste. Este efecto se produce principalmente con los fotones de menos energía o de menor energía, de tal modo que mientras menor sea la energía de nuestro haz de radiación, más se va a producir el efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, tenemos que usar la menor energía posible, ¿cierto? Hay algunos casos en que hay que usar altas energías, pero aún en esos casos, la menor energía que se pueda. Y lo otro, característica de esto, que se produce, su producción es proporcional a la tercera potencia del número atómico. O sea que mientras mayor sea el número atómico, se produce más este efecto de absorción, ¿cierto? Por lo tanto, los huesos que tienen calcio van a producir mucho más este efecto y nos van a dar puntos blancos, ¿cierto? Que corresponden a los huesos. Sí, ese es uno de los efectos a través de los cuales se absorben los rayos X. El otro, que este es el malo de la película, ¿cierto? Es el efecto Compton. En el efecto Compton viene nuestro haz de energía, ¿cierto? Interactúa con un electrón orbital, lo saca, pero no le entrega toda su energía, sino que cambia de dirección, ¿cierto? Y se produce un fotón disperso. A ver, de nuevo. Viene un fotón, le entrega parte de su energía al electrón que lo saca de la órbita y se produce una deflexión del fotón, ¿cierto? Y se produce un fotón disperso. O sea, este fotón que debería haber eh, provocado un punto negro en nuestro registro, ¿cierto? En nuestra placa de registro, cambió de dirección y va a provocar un punto negro donde no debería haber un punto negro. O sea, esto nos va a perjudicar nuestra radiografía, porque va a poner puntos negros donde no deberían haber puntos negros. El efecto Compton es independiente del número atómico, o sea, se produce igual si hay calcio, si hay aire, si hay tejido blando, lo que sea, se produce igual, no tiene diferencia, como el efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Y se produce por energías medias, ¿cierto? O sea, de medias hacia arriba. Mientras mayor energía tenga nuestro haz, más se va produciendo absorción. Esto es bien importante para la radioterapia, ¿cierto? Porque este efecto es al revés en radioterapia, o sea, es más importante que el efecto fotoeléctrico. En radioterapia el efecto fotoeléctrico es perjudicial, ¿cierto? Porque lo que se quiere eh,
es que no haya diferencia, ¿cierto?, en la absorción de la energía en los diferentes pesos atómicos, ¿cierto? Que en el hueso se absorbe lo mismo que en el músculo. Lo que no sucede con rayos X o gamma de energía baja, por lo tanto se producen diferencias de absorción en el hueso y se producen muchas lesiones en los huesos por exceso de absorción. Pero eso lo van a ver más adelante. Lo importante aquí es que tenemos dos efectos, ¿cierto? Que es el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, de los cuales el efecto fotoeléctrico nos ayuda en la radiografía y el efecto Compton no nos ayuda mucho, nos perjudica en realidad. Y esto lo tenemos que tener claro cuando nosotros vamos a tomar una radiografía y vamos a usar una determinada energía. ¿Cierto? Eso es lo que nos diferencia de personas que toman radiografía pero no saben estas cosas. Nosotros las podemos modificar porque sabemos qué va a ocurrir o cómo pueden suceder las cosas. Y el tercer efecto, como les digo, que no se produce en radiología porque se necesitan al menos 1.2 MeV o mega electron volt de energía para que se produzca, ¿cierto? En este efecto viene el rayo X o gamma de altísima energía de más de 1.2 MeV, ¿cierto? Interactúa con los campos eléctricos del núcleo, ¿cierto? Y se crea la materia, ¿cierto? Se produce un positrón y un electrón. Cada uno de ellos con una energía de medio MeV, ¿cierto? Este positrón se aniquila rápidamente con un electrón, ¿cierto? Y se producen de nuevo dos rayos gamma de 0,5 MeV. Bien. ¿Cuáles son las propiedades fundamentales de los rayos X? Los rayos X, por todas las características que ya hemos explicado, ¿cierto? Tienen varias características que son las que nos sirven. Tienen un poder penetrante, ¿cierto? Tienen alta penetración en los absorbentes. Pueden tener también un efecto luminiscente, ¿cierto? Que lo vamos a explicar. Cada uno de estos se puede usar en diferentes cosas. Tienen el efecto fotográfico, ¿cierto? Que es el efecto que nosotros utilizamos para obtener nuestra imagen. Y tienen, desde luego, efecto ionizante, ¿cierto? Que es el que se utiliza para efectos de medición o también en la radioterapia, ¿cierto? Para tratar pacientes. El penetrante, ¿cierto? Es muy sencillo, parece complicado esto, pero en el final es muy sencillo. Si nosotros tenemos una radiación incidente, ¿cierto? Cero, incidente cero en el momento cero, digamos. Tenemos un absorbente, que lo vamos a llamar X, ¿cierto? Que puede ser de cualquier material. La radiación alguna va a ser detenida, pero otra va a atravesar, ¿cierto? Y la radiación que va a salir de esto, o sea, la intensidad de radiación que va a salir de esto, va a ser igual, ¿cierto? A la intensidad cero, ¿cierto? Por la energía que trae la radiación incidente y elevado a mu x. El mu es el coeficiente de atenuación lineal que es diferente para cada material, ¿cierto? Del material X, por eso dice X. Lo que se quiere decir con esto es que siempre que uno utiliza radiación, dependiendo de su energía, va a haber cierta radiación que atraviesa y otra que se absorbe. Se tiene un efecto penetrante. Tiene un efecto luminiscente, como habíamos dicho, ¿cierto? Que es el efecto que hace que al incidir sobre ciertos materiales, ciertos cristales, fundamentalmente, ¿cierto? Emiten luz, ¿cierto? Como el sulfuro de zinc, el wolframato de calcio, el yoduro de cesio, el platino de bario y otros. Y esto se refiere a lo que habíamos comentado, ¿cierto? Que dependiendo de la energía de los electrones, de las electrones orbitales y de la disposición que tienen estos, ¿cierto? Los electrones no son, o sea, los átomos no son ionizados, sino que sus electrones tienen cierto movimiento, ¿cierto? Y producen energía más baja, que puede ser luz visible, ¿cierto? Emiten luz, puede ser visible o luz ultravioleta. El efecto fotográfico, ¿cierto? Que se refiere al hecho de que en las emulsiones fotográficas que contienen bromuro de plata, ¿cierto? Se producen ciertos cambios químicos, ¿cierto? Que hace que nosotros podamos visibilizar una imagen
a la cual ha sido expuesta que haya sido expuesta a la radiación. El efecto ionizante, ¿cierto? Ya dijimos que son capaces de producir ionización, lo cual lleva a utilizarse, como habíamos dicho, para hacer mediciones, ¿cierto? O a utilizar el efecto biológico que sucede por ejemplo, la radioterapia. Factores que afectan la absorción de los rayos X. El espesor del material, ¿cierto? Mientras mayor sea el espesor, más energía se va a absorber. La densidad del material absorbente. La densidad se refiere a que puede ser del mismo material pero menos denso, ¿cierto? El ejemplo típico es el agua, ¿cierto? Que en estado gaseoso tiene menos densidad, por lo tanto absorbe, es traspasada más fácilmente que un bloque de hielo o que agua líquida. El número atómico del material absorbente también afecta, ¿cierto?, la absorción. No es lo mismo hacer incidir y traspasar una placa de plomo que un papel, ¿cierto?, o una madera. El número atómico es fundamental, ¿cierto? Y por supuesto la energía de la radiación, ya lo vimos en el monito, ¿cierto? Mientras mayor energía tenga la radiación, más penetrante va a ser y por lo tanto va a atravesar con mayor facilidad el material. Y nos vamos a acercar un poco a lo nuestro, ¿cierto? Que es la absorción diferencial en el cuerpo humano. Cuando nosotros hacemos atravesar un haz de radiación teóricamente homogéneo, ¿cierto?, sobre una parte del cuerpo humano, va a ser absorbido al traspasar esto y a la salida van a haber diferentes intensidades, ¿cierto? Si esto fuera de un solo material, del mismo peso atómico, misma densidad, mismo número atómico, todo, del mismo espesor, entonces tendríamos a la salida menos radiación, todo igual, pero el cuerpo humano no es así, ¿cierto? Tiene diferentes densidades, ¿cierto? Tiene aire, hueso, músculo, grasa, tiene diferentes espesores, ¿cierto? La muñeca, qué sé yo, el codo, el cuello, el abdomen, el tórax, de frente a lado, tienen espesores absolutamente diferentes. Y la densidad y el número atómico también, ¿cierto? Entonces, a la salida del cuerpo, de la parte del cuerpo humano que nosotros estamos haciendo incidir nuestro haz de radiación, vamos a tener lo que se llama la imagen aérea, que se define como el patrón o distribución de las diferentes intensidades de rayos X a la salida en el aire, ¿cierto? Bueno, estaba sonando el WhatsApp. No le hagamos caso, dijo el WhatsApp. Decíamos, ¿cierto?, que tenemos ahí, vamos a graficar qué es lo que sucede con esta imagen aérea. Nosotros tenemos ahí un corte transversal, ¿cierto? Pongámosle de un muslo, donde tiene músculo, el hueso, ¿cierto? En la parte más central. Tenemos diferentes espesores, ¿cierto? Esta parte es harto más grueso que esta. Y además de espesor, aquí esto es más duro, o sea, tiene mayor peso atómico. Y hacemos incidir un rayo X de ciertas características y vamos a graficar las densidades de radiación que tenemos aquí a la salida, ¿cierto? Y vamos a ver, ¿cierto?, que para un rayo X de 70 kilos de esa energía y 100 miliamperes de esa cantidad de electrones o de esa cantidad de radiación, ¿cierto?, vamos a tener una imagen aérea o una intensidad de radiaciones a la salida que va a ser más o menos así, graficadas en intensidad en la parte más delgada, ¿cierto? Bueno, como esto tiene una más o menos homogénea en densidad, vamos a obtener una densidad mucho mayor que en el medio, donde es mucho más, tiene mucha más densidad porque es hueso, ¿cierto? Y mucho más espesor porque es la parte más ancha, así que aquí se va a absorber más energía y va a tener, la intensidad va a ser mucho menor. Por lo tanto, vamos a tener un gráfico más o menos así. Suponiendo que aquí es irregular, esto está muy regularcito, pero va a ser más o menos así, ¿cierto? Con mayor densidad en la parte más delgada y con menos densidad, ¿cierto? Y con mucha menos intensidad esto. Y esto es más o menos la mitad de esto, ¿cierto? Vamos a utilizar ahora un rayo X de los mismos 70 kilos, pero con la mitad de mi temperatura, o sea, va a ser menos radiación. Y pues, obviamente, ¿cierto? Vamos a tener más o menos la misma imagen, ¿cierto?
eh, pero más blancucha, ¿cierto? Con menos intensidad. O sea, la mayor intensidad va a ser alrededor de 4 y la menor va a ser alrededor de, de 2, ¿cierto? Con los 50 miliamperes. Ahí. O sea, 6 la mitad de 3 y 4 la mitad de 2. Pero si cambiamos, ¿cierto? Y vamos a poner otro haz de rayos X que tenga 50 kilos, ¿no? O sea, mucho menos energía, pero con la misma cantidad anterior. Vamos a obtener, bueno, como los gases van a tener menos energía, van a ser menos los que van a ser capaces de atravesar, por lo tanto va a bajar más la intensidad. Wow. Ahí. Por lo tanto, igual vamos a tener una imagen como la anterior, ¿cierto? Con 3,5 en la parte de intensidad, en la parte más delgada, ¿cierto? Con menos densidad. Y en la parte más densa vamos a obtener una intensidad de 1. No sé si se fijan ustedes, pero aquí en este haz de 50 kilos vamos a obtener una buena diferencia respecto a eso. No en intensidad en general, ¿cierto? Porque va a ser mucho menor. Pero si ustedes se fijan, la intensidad mayor es de 3,5 y la intensidad menor es de 1. O sea, esta diferencia que hay entre lo mayor intensidad y menor intensidad, que antes era de 2, perdón, de 6 a 4 y de 4 a 2, o sea, la mitad de los dos casos, aquí es un tercio. O sea, es más de 3 la menor intensidad y 1 la menor intensidad. Mayor intensidad, o sea, aquí va a haber un mayor contraste. ¿Qué queremos demostrar con esto? ¿Cierto? Que mientras menos intensidad, menos energía nosotros usemos, vamos aumentando la diferencia que hay entre los más negros y los más blancos. O sea, vamos a tener una radiografía más contrastada. Y esto no cambia si nosotros seguimos aumentando el miliamperaje. O sea, aquí podríamos usar 200 miliamperes, ¿cierto? Con los mismos 50 kilos y tendríamos 6, a lo mejor no exactamente, pero tendríamos alrededor de 6, ¿cierto? De intensidad y 3, ¿cierto? De la menor intensidad, de tal modo que mejoraríamos bastante la diferencia entre los blancos y negros, para lo cual significa que vamos a tener un mejor contraste y vamos a poder ver lo que queremos ver con mejor, ¿cierto? Con mucha mayor claridad. Contraste del sujeto. Es más o menos lo mismo que habíamos explicado antes, pero lo vamos a repasar. Por supuesto que el contraste del sujeto depende de la variación de espesor y composición del sujeto, ¿cierto? Hay sujetos, o por la forma del cuerpo, hay lugares que tienen mucho más espesor, otros menos, y composiciones internas diferentes, con huesos, músculos, como habíamos dicho, ¿cierto? Eso hace que sea parte del contraste propio del sujeto. La calidad de la radiación, ¿cierto? O sea, qué energía tiene la radiación, que lo acabamos de explicar, ¿cierto? El contraste del sujeto va a depender de la energía de la radiación. O sea, si nosotros usamos alta energía, ¿cierto? Vamos a tener una diferencia entre blanco y negro, o sea, de contraste menor. Mientras menos energía tenga nuestra radiación, la energía está relacionada con las formas de tensión, ¿cierto? Que viene siendo lo mismo. Con la filtración. Filtración se refiere a eliminar la radiación de baja energía. Y la composición del blanco, ¿cierto? Que nos va a dar una radiación más homogénea. La radiación, la intensidad y distribución de la radiación dispersa. Bueno, todavía no vemos radiación dispersa, pero se refiere al efecto Compton. ¿Cierto? Mientras menos efecto Compton tengamos, vamos a tener un mejor contraste. Eh, eso lo explica, ¿cierto? Lo que ya habíamos dicho, ¿cierto? El efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. El tiempo de exposición y el miliamperaje no afectan el contraste. El miliamperaje y el tiempo de exposición es lo mismo, ¿cierto? Nos da la cantidad de radiación. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una cantidad de radiación de 50 miliamperes y lo entregamos en un segundo, vamos a tener 50 miliamperes segundo. O sea, 50 miliamperes entregados en un segundo, ¿cierto? Pero también podríamos tener 25 miliamperes entregados en 2 segundos, ¿cierto? También van a ser 50 miliamperes, ¿cierto? Así queda lo mismo, ¿cierto? El tiempo de exposición puede ser más largo o más corto, la cantidad
de radiación es lo mismo, es la cantidad de radiación, el tiempo de exposición y el miliamperaje. Por eso siempre los miliamperajes, digamos las radiografías, lo que se hace es describirlas como MAS o miliamper segundo, que es una combinación de las dos cosas. Ya lo van a ver ustedes eso y lo van a manejar bastante bien. Las características y el proceso de la película tampoco tienen que ver, ¿cierto?, con el contraste del sujeto. ¿Cierto? Una película que yo la tengo más tiempo revelado, pues, más tiempo de revelado se va a poner todo más negro, todo más blanco, pero no va a cambiar el contraste. Y la distancia, ¿cierto?, a la que se toma la radiografía tampoco va a cambiar el contraste, ¿cierto? Un haz de rayo X de 100 kilos es de 100 kilos a 1 metro o a 2 metros lo mismo. A 2 metros va a haber menos cantidad, ¿cierto?, porque se va a distribuir en un campo más grande, pero va a ser la misma energía, así que el contraste del sujeto no va a cambiar tampoco con la distancia. Por lo tanto, los factores que afectan la imagen aérea, el miliamperaje, ya dijimos, se pone todo más negro, más blanco, la distancia, ¿cierto?, que hace, digamos que no varía el miliamperaje, el kilovoltaje, sino que la cantidad, o sea, el miliamperaje, que viene siendo lo mismo, y el kilovoltaje y ondas de tensión, por supuesto, ¿cierto? Eso sí que hace que haya variaciones importantes, ¿cierto?, en contraste fundamentalmente. Y eso sería. Salió un poco largo, pero espero que lo puedan ver un par de veces y además con el refuerzo del apunte y el refuerzo que vamos a hacer el martes, ¿cierto? Puedan entender todo y lo que no entiendan me lo preguntan en esa sesión. Les voy a subir, les voy a mandar el link de un libro de esto, no de técnica, sino que de los principios físicos más bien, donde sale lo mismo a esto, bien graficadito, con bonito y todo. Es bastante interesante. Así que pueden recurrir a eso también para reforzar. Bueno, esto es como una introducción de la segunda sesión que tiene que ver con la formación de la imagen, ¿cierto? Aquí tenemos el cuerpo humano con el corte transversal, ¿cierto? Tenemos un número 1, un número 2, un número 3 ubicado a cierta altura, y si le tomamos una radiografía mirando de aquí para allá, pues con esa angulación, vamos a obtener una imagen, ¿cierto? En que el 1 va a ser ahí, el 2 va a ser aquí y el 3 acá. Pero si lo tomamos de acá, vamos a tener un 3, un 2 y un 1. ¡Oh! Al otro lado. Interesante. Bueno, eso es como parte de la introducción de la próxima clase. Eso, que estén bien. Espero que me hayan entendido algo, pero tenemos todavía la oportunidad del mar. Que estén bien, chao.